Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Nuestra primera invitada, Mávila, que ha sido ella misma ministra de Educación y actualmente miembro del Congreso, Flor Pablo. Muy buenos días, congresista. Bienvenida. Buenos días, Mávila, Fernando. Buenos días. En principio, su reacción a lo que ha ocurrido el día de ayer por la tarde y bueno, aprovechamos también para preguntarle por los otros cambios que vendrían en el gabinete. Mávila, Fernando, mire, en este periodo del expresidente Castillo y la presidenta Boluarte, la ministra Márquez es la primera ministra que se para firme a defender una reforma. Durante este periodo se llevaron la reforma universitaria y no hubo ninguna posición firme de parte del Ejecutivo. Entonces dejaron que la mayoría del Congreso se desmantele la reforma universitaria, haciendo los cambios que han hecho a nivel de la SUNEDU y del sistema de reforma universitaria, y ahora venían por la reforma docente, que ha sido una promesa, hay que decirlo, del bloque de Perú Libre, del expresidente Castillo, del FENATE. Lamentablemente esta idea de no evaluación, tiene que haber nombramiento automático, tiene que volver el esquema que teníamos hace más de 10 años, ¿no? Donde había un esquema en realidad que no había una meritocracia en la carrera docente. Y tenemos por primera vez en este periodo de este gobierno absolutamente precario, con todo lo que ya conocemos, una ministra que dice, miren, no, vamos a observar, vamos a ir al Tribunal Constitucional, esto no es correcto, y lo que hacen, o sea, es clarísimo, no hay casualidades en la política, lo que hacen al día siguiente de sus declaraciones, a los días siguientes, es decirle que renuncie. Claro, la pregunta eso es gravísimo. A ver, aquí uno puede lanzar varias hipótesis y las que nosotros hemos escuchado o recibido tienen que ver con una presión desde el bloque magisterial, una presión desde el Congreso precisamente, para evitar, entendiendo que el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno débil, que no hay una bancada que se haya declarado oficialmente la bancada de gobierno que respalde las decisiones del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo explicaría usted, qué sabe, qué nos puede contar sobre esas supuestas presiones desde este bloque magisterial al gobierno de la señora Boluarte, el señor Otárola? Mire, el bloque de Perú Libre, la bancada magisterial y varios afines ahí, tienen una agenda clarísima con el tema de la reforma docente. Quieren traérsela abajo. Y eso es parte de la negociación que hay. No es casualidad, Mávila, que hay 93 votos con los que se aprobó el retorno de los interinos sin ninguna evaluación. O sea, es la mayoría. Están prácticamente todas las bancadas, son excepciones contadas, ¿no? Los que votaron en contra. Entonces ahí lo que hay es efectivamente una presión, porque están hace rato, mira, el tema de traerse abajo la reforma docente es desde el inicio de este Congreso. Comenzaron ya con una ley para nombramiento automático de los profesores de los CEPROS, que lo observó la ministra. Luego vinieron con el proyecto de ley de nombramiento de los contratados, que ahí son más de 100.000 profesores contratados. Entonces ahora con los interinos, entonces ya tenían como todo el paquete armado de la contrarreforma docente, y viene la ministra a decirles, espérense, vamos a observar, vamos a tomar acciones firmes, vamos a llegar al TC si es necesario, al Tribunal Constitucional, y viene esta acción. Definitivamente aquí hay una presión de la izquierda de Perú Libre, de la bancada magisterial principalmente, que son los promotores de esta ley, y hay una alianza, no en vano, la figura de la mesa es clarísima, tienes a Cerrón sentado junto con Fuerza Popular. Entonces acá ya no hay un tema de agendas de izquierda o de derecha, acá hay una alianza de la derecha, de la izquierda, con la mesa directiva, que lo que plantean, y Alianza para el Progreso, que lo que plantean es apoyar la contrarreforma propuesta por el bloque magisterial, y por supuesto hay una presión, porque al final ellos están respaldando también al gobierno. Imagínate, ahorita, en medio de una crisis por producto del niño global, las lluvias, la subida de los precios, todo lo que estamos viviendo, cómo el ministro Otárola, el premier, cómo la presidenta, se generan ellos mismos en medio de la precariedad de la gestión una propia crisis ministerial con todos los cambios que están planteando. O sea, es tanta la presión, ¿no?,
de los que lo sostienen en el Congreso, o sea, que tienen que sacrificar ya su precaria gestión, en realidad lo que se viene para el país, además de toda la pobreza en la que estamos, el que no salimos adelante con la reactivación del empleo, la reactivación económica, más todos los temas del clima que nos toca a nosotros y a todos los países en general. Miren, nos viene esta crisis que ellos mismos se generan porque los ministros no están siendo complacientes con todo lo que quiere el Congreso. O sea, al final, pues el Congreso quiere gobernar a su manera, con su gente, con sus cuadros. Entonces, ¿de qué gobierno estamos hablando? Por eso, de verdad, la presidenta debe hacer una reflexión y darse cuenta que ya llega a un punto de ingobernabilidad total y lo que corresponde realmente es la renuncia a la presidenta, ella misma, y plantear nuevas elecciones. Porque si no, miren en qué situación está, ya ni siquiera ya tiene las herramientas para defender una reforma. O sea, ¿qué va a pasar? Cada vez que un ministro haga las cosas de manera correcta, va a tener que sacarlo para darle el gusto al Congreso. O sea, en este momento estamos en estas horas. La hemos comprendido, Flor Pablo, buenos días. Lo que no queda claro es cuál es la motivación, porque lo que está en juego en esta decisión son 14.000 nombramientos automáticos. Por supuesto que eso significa una ruptura simbólica del principio de la meritocracia, simbólica y real para esos 14.000 casos. Pero ¿por qué es que este incidente puede dar motivo a una ruptura con una ministra, mientras que el Ministerio de Educación había venido siendo uno de los pilares de la política de este gobierno? ¿Qué ha pasado para que estalle una crisis a partir de 14.000 nombramientos de profesores? Ahí, Fernando, es más de 14.000. 14.000 es esta ley última que han aprobado, pero la anterior es más de 100.000 profesores. En realidad, lamentablemente, la mitad de nuestro magisterio son profesores contratados. Y esa ley también está ahí suspendida por una consideración que pedí, pero que sí, pues seguramente lo van a votar otra vez a favor. Y ahí la ministra lo que habían señalado es, mira, ninguna ley que promueva nombramiento automático lo vamos a dejar pasar sin observarlo y sin ir al Tribunal Constitucional. Entonces, estamos hablando en realidad de un desmantelamiento mayor. Nosotros tenemos la mayor cantidad de estudiantes en nuestro país está en la escuela pública, cerca de 7 millones. Ese es el nivel de la afectación con este desmantelamiento de esta reforma. 7 millones de estudiantes que van a la educación pública, que merecen profesores que se esfuerzan continuamente, que se les paga mejor, que tienen evaluaciones. Esa es la carrera. Pero eso no quieren. ¿Qué quieren? Quieren ganar una base social. Aquí yo creo que los maestros, sea que están en el SUTEP, que sea que están en colectivos pro reforma docente, pro innovación, tienen que levantar la voz, porque estamos hablando de desmantelar una carrera que ha costado muchísimo, no solo al Estado, principalmente le ha costado a los maestros. Flor. Los maestros han tenido que entrar en una ruta de esfuerzo, de trabajo, de apostar por las evaluaciones, claro. Y creo que eso es algo que tienen que seguir. Y claro, acá lo que quieren es fortalecer el gremio, ¿no? Fortalecer el FENATE, fortalecer ese es el interés del bloque magisterial. Ese es el interés del bloque magisterial. Exactamente. Eso nos queda claro. El punto aquí es qué es lo que gana la presidenta. La presidenta, ¿qué gana? Mantenerse en el poder por votos que podrían cambiar en una eventual moción de vacancia, por ejemplo. Mira, así es, Mávila. Es absolutamente precario lo que gana. Lo que gana es agarrarse con uñas y dientes del puesto, que no la vaque, y continuar en un gobierno que, imagínate, ella misma se genera una crisis sacando a sus ministros, ¿no? A varios ministros que seguramente son incómodos, a la mayoría en el Congreso, ¿no? En medio de una crisis, en realidad, de alimentaria. Estamos viendo cómo está el tema de los precios, la gente lo siente en la calle. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está haciendo la presidenta? ¿Darle el gusto a una fuerza, a otra fuerza? Al final va a tener que gobernar con los nombres que le dé el Congreso. ¿Eso es gobierno? O sea, yo creo que la presidenta tiene que hacer una reflexión y darse cuenta que ya no puede seguir así. Es insostenible el gobierno de esa manera. Ya quisiera yo que funcione. No sería mi primer planteamiento decirle eso a la presidenta, pero estamos llegando a un punto, no solo el tema de las muertes, de las protestas, que ya tiene una mochila bien pesada con costos de vidas, sino en este momento de viabilidad de su propio gobierno. O sea, ella ya no puede ni siquiera nombrar a los ministros, se los va a poner el Congreso. Cuando les moleste a sus intereses, el Congreso le va a decir, no, cámbiamelos. Y así, ¿qué posibilidad tenemos de avanzar? Yo creo que el gesto político, digno, ético en este momento de la presidenta
es renunciar y plantear nuevas elecciones. Muchas gracias, Flor Pablo. Hemos comprendido su punto de vista. Recordamos que usted ha sido ministra de Educación, que es congresista ahora, y gracias por las explicaciones que nos ha dado sobre el punto específico, la ley específica en el contexto global de su análisis político. Muchas gracias y muy buenos días.